A partir de este 1 de enero de 2022, el SAT opera el régimen simplificado de confianza con el que las personas físicas con ingresos menores a 3.5 millones de pesos al año pagarán entre el 1 y 2.5% de impuestos sobre la renta, tasa que en 2021 era hasta del 30%. No hay nuevos impuestos ni aumenta la tasa de los impuestos vigentes, pero sí hay nuevas medidas para ampliar la base de contribuyentes y desincentivar la evasión fiscal. Acompáñanos a conversar con Juan Carlos Bojorges, presidente del Colegio de Contadores Públicos de México, y en el análisis, el doctor Guillermo de Loya. Bienvenido, contador Juan Carlos Bojorges Pérez. ¿En qué deben poner las personas físicas como contribuyentes atención a partir del 1 de enero? Realmente hay una mezcla de situaciones. Tenemos la obligación nueva para los jóvenes, los que vayan cumpliendo la mayoría de edad, tienen ya una nueva obligación y es darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes. Hay que estar pendientes porque conforme vayan adquiriendo esta edad, tendrán que presentarse ante el SAT, gestionar su cita y realizar este trámite. De lo contrario, bueno, pueden caer ahí en alguna multa, alguna sanción. Por el otro lado, tenemos un régimen... Pero a ver, contador, sobre este primer punto de los jóvenes, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los que reciben los becarios o los que reciben la mesada de los papás o los que pues les transfieren simplemente para que ellos paguen la colegiatura, por ejemplo? De acuerdo. Esta obligación de darse de alta en este registro implica, en principio, que no van a tener obligaciones adicionales si es que no están realizando alguna de las actividades que la ley marca. Es decir, si los jóvenes se inscriben y no realizan ninguna otra cosa, su registro aparecerá sin obligaciones. No presentarán declaraciones, no tendrán que acudir de manera continua al SAT, no tendrán que presentar declaración anual. Si el caso es que empiezan a recibir algunos ingresos, empiezan a realizar actividades por las cuales ya se esté obligado a presentar más obligaciones, ahí conforme esto vaya ocurriendo tendrán que dar las notificaciones en este registro e ir cumpliendo con las obligaciones. En el caso particular de lo que conocemos como la mesada o lo que los papás dan a los jóvenes, no es un ingreso por el cual ellos deban de estar declarando, por lo tanto, en ese caso particular no les va a afectar. ¿Tampoco deben acudir a un contador entonces? No, realmente no. La necesidad de un contador es cuando ya están realizando actividades, que puede ser, por ejemplo, que tengan un negocio, que abran un lugar en el que estén vendiendo cosas, en el que presten servicios ya ligados a su carrera o de alguna otra índole, es cuando empiezan a generar nuevas obligaciones y sí se recomienda la presencia de un apoyo de un profesional para que puedan cumplir con sus obligaciones de manera correcta. Inclusive, si están en la idea de rentar algún bien y que van a recibir este ingreso, también tendrían que cubrir obligaciones. Pero si el caso es que no reciben nada, que reciben el ingreso de los papás o que están bajo sueldos y salarios, en esos casos, de manera directa, ellos no tienen que estar cumpliendo con obligaciones. En general, ¿cómo ve esta medida que causó en su momento tanto polémica? Una vez que se ha aprobado, ¿cómo la ven desde el Colegio de los Contadores Públicos? Vemos que no era necesaria manejarla de esa forma. La autoridad ha manifestado que quiere evadir, que quiere quitar estos temas de evasión, que quiere eliminar esta figura en la cual otras personas abusan. Sin embargo, esta obligación adicional en donde a los jóvenes los sube ya a una dinámica en la cual quizás no están preparados, quizás no es necesario que lo tengan, todavía no se vuelve indispensable que tengan este registro. Creo que traerá problemas por un lado para los jóvenes en esta necesidad de estar cumpliendo, pero para la propia autoridad también, porque ahora va a tener que administrar una base de datos diferente. Y bueno, no hablemos de esta primera fase inicial en la que tendrá que dar servicio a dar de alta a todos los jóvenes que ahorita ya tengan esta condición de ser mayores de edad. No sabemos si se va a dar abasto con esta situación de darlos de alta a todos. Realmente la condición o el registro está ligado a quienes deban de pagar impuestos, quienes sean contribuyentes. Y es solo en el caso en el que tengamos esas obligaciones que debería de ocuparse este registro. Considero que si la necesidad es tener algún control de la población o alguna medida de registro general, no tendría que ser el Registro Federal de Contribuyentes. Bien, contador Bojorges, ¿en qué otra circunstancia hay que poner atención si soy persona física a partir del 1 de enero? Pues está el nuevo régimen, el que se llamó el régimen de confianza, en el cual pretende disminuir
de alguna forma la cantidad de obligaciones que se presenten, simplificar la tarea de las personas que están ligadas a estos pequeños negocios, que son emprendedores, que realizan actividades profesionales. Este régimen lo que les va a ayudar es a tener una menor cantidad de obligaciones, menor costo, porque sabemos que el cumplimiento de obligaciones conlleva también necesidad de estar erogando, y las personas que estén en este rango de no rebasar los 3,5 millones de pesos podrán estar subiéndose, vamos a decirlo así, a este régimen de confianza. Será muy importante que vigilen los demás requisitos, porque no es nada más que este tope de ingresos, sino hay algunos otros requisitos ligados. Dentro de ellos es que no pertenezcan o sean socios de alguna sociedad que ya exista y que de alguna manera no tengan esta línea de obligaciones. ¿Qué ventaja principal tiene? Es de que ya no te tienes que preocupar por estar buscando las deducciones. El impuesto lo vas a pagar sobre de los ingresos, única y exclusivamente sobre los ingresos. Entonces, eso, insisto, reduce todo el tema administrativo. La tasa más alta en este régimen es del 2.5% sobre los ingresos. Ahora, ojo y muy importante, esto no quiere decir que no tengas comprobantes de tus gastos. Sí los debes de guardar. No los ocupas para efectos del cálculo de los impuestos, pero la ley sí te obliga a que guardes todos tus comprobantes de gastos y que en cualquier momento la autoridad te los puede solicitar para una revisión. Decíamos, esto será una ventaja importante para las personas físicas, tendrán que acercarse a quien tengan a la mano, al contador, a algún profesional que los pueda apoyar para que los mueva o los lleve a este nuevo régimen y puedan empezar a cumplir sus obligaciones de esta manera simplificada. Esta es una modificación importante y que sí, pues ha sido bien recibida por muchos contribuyentes, contador, en el sentido de que les bajaron la tasa, que eso es importante resaltarlo. Sí, de manera general sí. Sin embargo, hay que ver la composición personal de cada entidad. Hay veces que una empresa podría haber tenido, una persona física podría haber tenido tal cantidad de deducciones en el que su pago de impuesto fuera menor, inclusive al 2.5%. La verdad es que aquí la medida está más enfocada a disminuir obligaciones. Bien, ahora contador, para las deducciones de personas que sí sobrepasan este nivel de ingresos, ¿hay modificaciones, por ejemplo, en vehículos, etcétera? ¿Qué recomendaría usted poner atención? Y, por supuesto, siempre consultar a un contador. Siempre es importante tener la ayuda de un profesional que nos guíe por dónde podemos tener alguna ventaja en las deducciones, por dónde no debemos ocupar alguna deducción o no nos corresponde ocupar una deducción. Y hablando de este gran conjunto de deducciones, otro de los temas importantes que trajo esta reforma y que de hecho se ha mencionado también mucho, es la limitante en la parte de los donativos. Hasta este año, terminando este año que todavía está vigente, las personas físicas pueden hacer donaciones en un monto que no rebase un 7% de sus ingresos. Sin embargo, ahora tiene la restricción, de sus utilidades, perdón. Y en este caso, la nueva deducción para el año 2022 en adelante se va a incluir en el gran tope de las deducciones de personas físicas que solamente pueden llevar máximo, sumadas todas sus deducciones personales, incluida ahora la de los donativos, ya sea a un 15% de sus ingresos o hasta un monto de aproximadamente 163,000 pesos anuales, el que sea menor. Evidentemente que hay que vigilar si alguien estaba acostumbrado a hacer ciertos donativos que le ayudaban en sus deducciones, para el siguiente año, para el año 22, tendrá que cuantificar cuánto es lo que podría tomar como deducible y cuánto es lo que ya no tendría que hacer deducible. Bueno, pues es que es bien difícil, por más que uno quiera decir, cada caso es diferente y por más que uno quiera explicar, sobre todo ustedes los especialistas, el tema de las deducciones, etcétera, sobre todo cuando hay novedades. Así que siempre, como bien dice usted, contador, hay que acudir con un experto para que nos pueda llevar de la mano y no tener problemas con la autoridad, con el SAT en este caso, que sería pues como la parte final que le comentaría, y su recomendación siempre, acudir a un experto. Sí, además hay que considerar lo siguiente, la autoridad ha utilizado la tecnología para lograr eficientar sus medidas de fiscalización y al mismo tiempo tratar de simplificar el cumplimiento de obligaciones. Sabemos que el SAT tiene ya un portal muy robusto en el cual podemos entrar y hacer consultas, cumplir obligaciones. De hecho, en algún momento la autoridad ha manejado que nosotros como persona física accediendo al portal podemos cumplir con las obligaciones.
Consideramos que no, siempre es importante, y retomando la sugerencia, acudir a un profesional para un modelo de asesoría, de apoyo, que nos dé seguridad, que nos dé certeza en este cumplimiento de obligaciones. Hay muchos candaditos alrededor de cada concepto y además de las novedades, cosas que quizás ya venían de años pasados, pero que a lo mejor no habíamos ocupado o no se nos habían presentado. Entonces vale la pena que alguien que conozca todo el espectro, tanto de posibilidades como de restricciones, nos pueda dar esta guía y nos pueda ayudar en el cumplimiento de las obligaciones y estar en todo momento tranquilos y seguros que no vamos a tener ningún problema con la autoridad. Contador Juan Carlos Bojorges Pérez, le agradecemos mucho que haya estado en Ruta de N40. Muchas gracias, a la orden, que estén muy bien. Hasta luego. Vamos a un primer análisis con el doctor Guillermo de Loya. En nuestro país, la gran mayoría de ingresos nacionales se basa en la tributación, a tal grado que de los 7 billones, 88.250 millones de pesos, 3 billones aproximadamente, casi la mitad provienen de impuestos. De entrada, debemos saber que México es uno de los países latinoamericanos que recauda con mayor ineficiencia como porcentaje del PIB. Un escaso 16.5% nos ubica en los últimos lugares de la OCDE, concretamente en el 22 de 26 naciones. Se trata de recabar con justicia y dar en correspondencia servicios públicos de calidad, un círculo virtuoso al que deberíamos acostumbrarnos. Doctor Guillermo de Loya, bienvenido. Estela, siempre es un gusto. Pues nada, pasan las fiestas decembrinas y entonces enfrentarnos a la realidad de que hay que estar al día con el SAT. Claro, pero bueno, yo creo que todo sistema tributario, todo sistema fiscal debe de ir revestido de dos cuestiones fundamentales, de progresividad y de equidad. Y creo que se tiende de alguna forma a dar esos primeros pasos para el convencimiento de que nuestro sistema fiscal mexicano tiene esas características. ¿A qué me refiero? México tiene un presupuesto, como tú lo sabes, en la ley de ingresos, los ingresos captados, básicamente la composición del mismo es el 50% por la vía de los impuestos. Y para hacerse de recursos en un esquema de economía restringida, creo que se tiene, y creo que de recuperación económica post-pandemia, se debe tener una base muy cierta sobre quién se va a tributar, pero también con una cuestión importante. ¿Qué contraprestación como Estado por la parte de servicios públicos y de construcción y obra se le va a dar a la ciudadanía? ¿Qué infraestructura se le va a dar para que podamos convencer? Esta medida de que paguen una menor tasa del ISR los contribuyentes que ganen menos de 3.5 millones de pesos al año, muy buena medida. Claro, claro, y ahí es donde se le da esa progresividad de la que hablamos inicialmente. Estamos hablando que prácticamente esto va en un apoyo de clase media o media baja. Claro. Y con ello, pues bueno, estás hablando que las tasas variables pueden ir de entre 1.2 y 2.5 para aquellos que ganen y que sí, efectivamente, tengan ciertos requisitos. Vamos a un tuit si precisamente tiene que ver con de la aprobación de la miscelánea fiscal. Hay uno que tiene que ver con un tema de género. Todos los productos de gestión menstrual pues van a pasar de tener IVA del 10% a tasa cero, y en las zonas urbanas las mujeres dirían, ay, eso a mí qué, pero la verdad es que en las zonas pobres es una cuestión muy importante. Que incluso es inhabilitante para muchas mujeres, para muchas adolescentes que están en una situación de precariedad en áreas rurales o en áreas no urbanas, en donde verdaderamente estas cuestiones pesan y pesan económicamente y mucho. El pasar a tasa cero es generar un registro cierto sobre este producto por la vía fiscal, pero sin que esto se traslade al consumidor final, como son las mujeres. Es una medida sumamente acertada y de justicia social incluso. Totalmente de justicia social. Y bueno, pues la recomendación que ya se llama el contador, que nos corresponde a todos, tenemos que ir de la mano. Van a tener mucha chamba con un contador, y si no, directamente al SAT, que también asesora a los contribuyentes que no pueden pagar un contador. Hay que ir directamente al SAT para que te asesoren, porque finalmente los contadores te cobran. Claro, pero yo creo que hay vías ya y hay opciones. Entonces, en lugar de mantenernos en ese desconocimiento que muchas veces nos lleva al incumplimiento, yo creo que hay que informarnos y hay que ir a cumplir nuestras obligaciones, pero también hay que exigirle al Estado mexicano. Propósito de año nuevo. Pues vamos a esperar que todo esté bien y que Dios reparta suerte, como dicen los toreros. Doctor Guillermo de Loya, gracias. Muchas gracias, Estela. A tus órdenes. Gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta de N40.